En una tarde calurosa en la Ciudad de México, Valentina, una joven artista, se encontraba en un café, contemplando la vida que había elegido. Su pasión por la pintura la había llevado a las calles, pero la realidad de su situación económica la había llevado a considerar trabajos que nunca pensó aceptar. Mientras revisaba su teléfono, un mensaje de despedida que había escrito para un viejo amor se envió accidentalmente al número equivocado. Sin saberlo, ese simple error cambiaría su vida para siempre. El mensaje llegó a Mateo, el jefe de una de las familias más poderosas de la mafia local. Al recibir el adiós, Mateo sintió una curiosidad inmediata por la mujer detrás de esas palabras. Algo en su mensaje resonó en su interior. Sin dudar, decidió responderle. «No te vas. Ven aquí», escribió, con un tono que prometía misterio y peligro. Valentina, al recibir la respuesta, se sintió intrigada y aterrorizada al mismo tiempo. Nunca imaginó que un mensaje trivial podría atraer la atención de un hombre como Mateo. Sin embargo, la oferta de encontrarse con él pulsaba en su mente. La necesidad de dinero y la posibilidad de hacer algo emocionante la empujaron a aceptar la invitación. Al llegar a la dirección que él le había enviado, se encontró en un elegante restaurante, repleto de luces tenues y un ambiente cargado de tensión. Mateo la esperaba en una mesa reservada, su presencia imponente y su mirada intensa. A pesar de la atmósfera amenazante, Valentina sintió una extraña conexión. Conversaron sobre arte, la vida y las circunstancias que los habían llevado hasta ese momento. Las sombras de su mundo se entrelazaban con la luz de sus aspiraciones. Con el paso de los días, Valentina se vio atrapada en un torbellino de emociones. Mateo le ofreció un trabajo como asistente en su galería de arte, un lugar que él había creado como fachada para sus negocios ilegales. Valentina, seducida por la posibilidad de trabajar con arte y la atracción que sentía hacia él, aceptó, aunque una voz en su interior le advertía sobre el peligro que esto podría significar. Mientras trabajaba con Mateo, Valentina comenzó a ver más allá de la fachada del hombre de mafia. Para él, el arte era un refugio, un lugar donde podía liberar su dolor y sus luchas. Sin embargo, la vida de Mateo estaba llena de enemigos y conflictos, y Valentina se encontraba cada vez más atrapada entre su deseo de ayudarlo y su necesidad de protegerse a sí misma. Una noche, mientras organizaban una exposición, Valentina recibió un mensaje inquietante de un número desconocido, advirtiéndole que se mantuviera alejada de Mateo. El miedo se apoderó de ella. Sin embargo, al mismo tiempo, su corazón la empujaba hacia él. Con cada encuentro, sus sentimientos se profundizaban, y la línea entre el amor y el peligro se desdibujaba. El dilema se volvió insostenible. Valentina sabía que debía tomar una decisión. Debería dejar todo atrás, incluso a Mateo, o arriesgarlo todo por un amor que ¿podría costarle la vida? En ese momento crítico, recordó su mensaje de despedida, una declaración de libertad que ahora parecía un anhelo inalcanzable. Mientras contemplaba su futuro, Valentina comprendió que la vida no siempre se trataba de elegir el camino más seguro, sino de encontrar el valor para seguir el que realmente deseaba. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a Mateo, lista para enfrentar las consecuencias de su elección. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. La confrontación fue intensa. Mateo, al verla llegar, sintió que había más en juego que solo su vida criminal. Valentina le habló con sinceridad, expresando sus miedos y esperanzas. «No puedo seguir así», dijo, «pero tampoco puedo olvidarte». Mateo, tocado por sus palabras, se dio cuenta de que había algo más importante que su imperio, la posibilidad de un futuro juntos. Sin embargo, la realidad de su mundo no podía ignorarse. Una sombra se cernía sobre ellos, y el peligro era inminente. Mientras luchaban por encontrar un equilibrio entre su amor y la vida que ambos llevaban, Valentina supo que debía elegir, no solo por ella, sino también por Mateo y su futuro. El destino de ambos estaba en sus manos, y en esa elección, Valentina encontró no solo su libertad, sino también la fuerza para amar a un hombre de la mafia, sin perderse a sí misma. Valentina se encontró en un cruce de caminos, con el corazón pesado pero decidido. La mirada intensa de Mateo la atravesó, y en ese instante supo que su elección no sería fácil. La vida que había llevado hasta ahora la había moldeado, pero el amor que sentía por él desafiaba todas sus creencias.
¿Qué quieres decir con que no puedes seguir así?, preguntó Mateo. Su voz era un susurro, pero contenía la fuerza de un torrente. Quiero una vida sin miedo, sin sombras acechando cada paso que doy. No sé si puedo estar a tu lado mientras el peligro nos rodea constantemente, respondió Valentina, sintiendo cómo las palabras se deslizaban de sus labios como un eco de su verdad interna. Mateo, comprendiendo cada palabra, se acercó más. Sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y deseo. No se trata solo de ti y de mí. Hay cosas que no puedes comprender del todo. Este mundo, no lo elegí, pero sí elegí protegerte de él. ¿Y si te dijera que hay una manera de salir? La frase lo sorprendió. Valentina había escuchado rumores sobre las traiciones dentro de la mafia, pero jamás pensó que Mateo estuviera considerando dejarlas atrás. ¿Salir? ¿De verdad crees que es posible? Si nos unimos, si trabajamos juntos, podríamos cambiar las reglas del juego. Hay formas de salir, Valentina. Solo necesitamos ser astutos y rápidos, dijo él, su voz resonando con la promesa de un futuro diferente. El corazón de Valentina se aceleró, pero la duda empezó a asomarse. ¿Qué pasaría con tu familia? ¿Con los hombres que confían en ti? No es tan simple, Mateo. Él asintió. La realidad de la situación pesaba sobre ambos. Lo sé, pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. No puedo arriesgar tu vida por un imperio que no me pertenece. Quiero que tengas la libertad que mereces. Mientras hablaban, Valentina sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. La idea de un futuro juntos, lejos de la criminalidad, la llenaba de una energía renovada. Sin embargo, sabía que las palabras eran solo el primer paso. Necesitarían un plan. Entonces, ¿qué propones?, preguntó con cautela, sintiendo que el destino de ambos se encontraba en un hilo. Mateo sonrió, un brillo determinado en sus ojos. Primero, necesitamos limpiar la casa. Hay traidores en la organización que están esperando el momento adecuado para atacar. Si eliminamos la amenaza interna, podremos tener una oportunidad de salir. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de involucrarse en un plan así era aterradora, pero la fuerza de su amor por Mateo la empujaba a actuar. Estoy contigo, pero necesitamos ser cuidadosos. No podemos permitir que esto se convierta en más violencia. De acuerdo, dijo Mateo, fijando su mirada en ella. No te involucrarás en el lado oscuro. Este es mi peso que llevar, y me aseguraré de que estés a salvo. La determinación en sus ojos era inquebrantable, y Valentina sintió que su futuro comenzaba a tomar forma. Con cada palabra, el camino hacia la libertad y la felicidad se hacía más claro. Mientras comenzaban a trazar su plan, Valentina recordó a Luca, el niño que había sido su razón de aceptar este trabajo en primer lugar. Aunque su relación con Alessandro se complicaba cada vez más, sabía que él también era parte de este entramado. Y Luca, murmuró, no puedo dejarlo atrás. Mateo frunció el ceño, comprendiendo la conexión. Podemos incluirlo en nuestro plan. Si logramos salir, podremos llevarlo con nosotros. Él también merece una vida sin miedo. Ambos se miraron. La comprensión de que estaban en la misma sintonía fortaleció su vínculo. Juntos, enfrentarían no solo a la mafia, sino también a sus propios miedos. Mientras la noche caía, el futuro incierto se presentaba ante ellos, lleno de posibilidades. Valentina había decidido arriesgarlo todo, no solo por amor, sino por la libertad que tanto deseaba. La vida que habían imaginado, aunque distante, comenzaba a materializarse en su mente. Juntos, eran más fuertes, y estaban dispuestos a luchar por el futuro que merecían. Valentina y Mateo comenzaron a trazar un plan más detallado para escapar de la influencia de Alessandro y de la mafia. Se reunieron en un café alejado, donde la discreción era clave. Mientras esbozaban el mapa de su futura libertad, Valentina no podía evitar preguntarse cómo Luca encajaba en todo esto. Su corazón se debatía entre el amor que sentía por Mateo y la responsabilidad que había asumido hacia el pequeño. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que Luca esté a salvo, dijo Mateo, su voz firme y decidida. Necesitamos un lugar seguro donde podamos reunirnos con él, lejos de los ojos de Alessandro y de su gente. Valentina asintió, recordando los momentos que había compartido con el niño. Él es inocente en todo esto. No debería ser parte de este mundo. Pero también sabía que, al aceptar el trabajo, se había involucrado más de lo que había anticipado. Luca había capturado su corazón de una manera inesperada. Mientras discutían, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Valentina. ¿Y si Alessandro se entera de nuestros planes?
No quiero que él le haga daño a Luca. Mateo la miró, comprendiendo su angustia. Yo me encargaré de eso. Si logramos sacar a Luca primero, podremos enfrentarlo sin que él tenga el poder para lastimarlo. La determinación de Mateo le dio a Valentina un rayo de esperanza. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que Alessandro estaba cada vez más presente en su vida. Los mensajes constantes que recibía de él, llenos de cariño y de preocupación por su bienestar, la hacían dudar. ¿Era realmente un monstruo? ¿O había un hombre vulnerable detrás de esa fachada? Mientras los días pasaban, la relación entre Valentina y Alessandro se tornaba más confusa. Él le ofrecía momentos de ternura, revelando historias de su infancia y sus sueños de un futuro diferente para Luca. A veces, ella se encontraba deseando que su vida fuera diferente, que él no estuviera atrapado en el mundo del crimen, pero cada vez que se encontraba con él, recordaba la verdad. Estaba lidiando con un jefe de la mafia, un hombre cuyas decisiones podían cambiar vidas en un instante. Una tarde, mientras cuidaba de Luca en el parque, un grupo de hombres apareció a la distancia. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Luca, ven aquí», dijo con urgencia, tomando la mano del niño. El pequeño, confiado y ajeno al peligro, la miró con curiosidad. «¿Por qué, Valentina?» «No es seguro aquí», respondió, tratando de mantener la calma. Mientras se alejaban, los hombres se acercaron, y Valentina supo que no podía ignorar la amenaza que representaban. Seitel. Llegar a su auto, su corazón latía con fuerza. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alessandro. «¿Dónde estás? Te necesito aquí». La ansiedad se apoderó de ella mientras leía sus palabras. ¿Estaba en problemas? ¿O simplemente quería que volviera a su lado? «¿Está todo bien?», preguntó Luca, notando la preocupación en su rostro. «Sí, cariño, solo. Un pequeño inconveniente», mintió ella, intentando protegerlo de la realidad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Valentina no podía dejar de pensar en la dualidad de Alessandro, la parte de él que amaba a su hijo y la parte que lo llevaba a actuar con violencia por el negocio. Decidida a encontrar una solución, envió un mensaje a Mateo. «Necesitamos actuar pronto. Las cosas están complicándose». Al día siguiente, Valentina recibió la llamada que cambiaría su vida. «Valentina, ven aquí. Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Alessandro, su voz grave resonando en el teléfono. Ella sintió un escalofrío. Era el momento de decidir. ¿Iba a cumplir con su responsabilidad o se atrevería a desobedecer al hombre que había comenzado a ocupar un lugar en su corazón? Con una mezcla de miedo y determinación, Valentina respondió: «Voy». Sabía que debía enfrentar a Alessandro, pero también sabía que el tiempo para escapar de su mundo estaba llegando. Lo que no esperaba era la revelación que Alessandro tenía para ella. Valentina respiró hondo antes de entrar en la lujosa oficina de Alessandro. Las paredes estaban adornadas con fotos de él y su hijo, capturando momentos de felicidad que contrastaban con el aura de peligro que lo rodeaba. Cuando Alessandro la vio, su expresión se tornó seria, casi tensa. «Gracias por venir», dijo, su voz grave reverberando en el espacio. «¿Qué es tan urgente?», preguntó. Valentina, intentando mantener la calma, Alessandro se acercó a la ventana, mirando hacia el horizonte. «Hay cosas en mi negocio que no te he contado, cosas que afectan a Luca y a ti». Las palabras colgaron en el aire, pesadas y llenas de significado. ¿Qué tipo de cosas? Valentina se sintió helada. Su instinto le decía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. «Rivales. Están moviendo piezas y han puesto su mirada en mi familia. Necesito que estés alerta, Valentina. No solo por Luca, sino también por ti». Alessandro se volvió hacia ella, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que la hizo temblar. «¿Por qué me lo estás diciendo ahora?», Valentina preguntó, sintiendo un torbellino de emociones. «Porque confío en ti, no solo como la tutora de Luca, sino como alguien que se preocupa por nosotros», respondió Alessandro, su voz suavizándose. «No quiero que te veas atrapada en esto». Valentina sintió que su corazón se aceleraba. La atracción que había sentido por él estaba enredada con el miedo. «No puedo quedarme aquí si esto se vuelve más peligroso. Necesito proteger a Luca». Alessandro se acercó más. La distancia entre ellos se volvió insignificante. «No. Puedes irte, Valentina. No ahora. Eres parte de esto, parte de mi vida, y no puedo permitir que te alejes». Valentina se sintió atrapada, como si cada palabra de Alessandro la atara más a su mundo oscuro. «¿Y si decido irme, qué harías?». Su voz era una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Harélo.
Que sea necesario para protegerte a ti y a Luca, pero no quiero que lleguemos a eso, dijo Alessandro, su mirada penetrante. Quiero que confíes en mí. El silencio se instaló entre ellos, cargado de tensión y posibilidades. Valentina sabía que su corazón estaba en juego, así como su futuro. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, sintiéndose como si estuviera cruzando un umbral del que no podría regresar. Quiero que seas mis ojos y oídos. Necesito que me ayudes a proteger a Luca, pero también a mantenerte a salvo. Tu conocimiento del entorno puede ser crucial, explicó Alessandro, su tono volviendo a ser firme. Valentina frunció el ceño, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Esto no es solo un juego, Alessandro. Hay vidas en juego. Lo sé, y no es un juego para mí tampoco. Pero tengo que ser honesto contigo. No puedo garantizar tu seguridad si decides irte, dijo, su voz resonando con una sinceridad que la dejó pensando. Mientras consideraba su respuesta, la puerta se abrió de golpe, y un hombre de aspecto amenazante entró en la oficina, interrumpiendo el momento. Alessandro, tenemos un problema. Los hombres de Giordano están en la ciudad. Tienen un mensaje para ti. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La realidad de la situación se hacía más clara. Alessandro se enderezó. Su expresión se volvió fría y calculadora. Luca está en la escuela. Necesitamos actuar rápido. Sin pensarlo dos veces, Valentina se encontró unida a Alessandro en su misión. En ese instante, el miedo se transformó en determinación. No solo lucharía por Luca, sino que también se adentraría en el oscuro mundo de Alessandro, dispuesta a enfrentar cualquier peligro que se presentara. «Dame un minuto para prepararme», dijo Valentina, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sabía que, al aceptar este nuevo papel, no solo estaba protegiendo a Luca, sino que también estaba eligiendo permanecer cerca de Alessandro, un hombre que la atraía de maneras que no podía ignorar. Mientras se preparaba, una mezcla de nerviosismo y emoción invadió su ser. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Valentina tomó un profundo respiro, sintiendo el peso del momento. Se dirigió a su habitación. Un caos de emociones la invadía. En el fondo, sabía que estaba cruzando una línea que no podría deshacer. Se vistió rápidamente, eligiendo un atuendo que le permitiera moverse con agilidad, pantalones oscuros y una blusa que no llamaba la atención. Se miró en el espejo, buscando el coraje que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. Mientras se preparaba, recordó a Luca, su risa contagiosa, sus pequeños gestos. Era su responsabilidad protegerlo, y aunque se estaba adentrando en un mundo peligroso, no podía permitir que ninguna amenaza llegara a él. Con cada segundo que pasaba, la urgencia crecía. Finalmente, salió de su habitación y se dirigió hacia la oficina donde Alessandro la esperaba. Al entrar, encontró su mirada fija en el mapa extendido sobre la mesa, líneas marcadas con colores y anotaciones que indicaban las posiciones de sus enemigos. «Valentina», dijo, levantando la vista, «necesito que estés atenta. No podemos subestimar a Giordano. Sabemos que su mensaje es solo el principio». «¿Qué sabes de él?», preguntó Valentina, sintiendo que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a la verdad que había estado evitando. «Giordano es astuto. Siempre tiene un as bajo la manga. Quiero que te quedes cerca de Luca. Si hay algún movimiento, necesito que me avises inmediatamente. Él es lo más importante en este momento». Valentina asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Y tú? ¿Qué harás?» «Yo me encargaré de Giordano. No te preocupes». La forma en que Alessandro hablaba mostraba su determinación, pero también su deseo de protegerla. Valentina sintió un escalofrío, no solo por el peligro que él enfrentaría, sino porque su corazón se debatía entre el miedo y la atracción. Cuando salió de la oficina, el silencio del pasillo la envolvió. Se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con el abismo del peligro acechando debajo. Se dirigió a la habitación de Luca, donde lo encontró jugando con bloques de madera. Su pequeña figura iluminaba la habitación, y Valentina sintió que su corazón se ablandaba al verlo. «Hola, campeón», dijo, inclinándose para estar a su nivel. «¿Estás listo para una aventura?» «Sí», exclamó Luca, levantando los brazos con entusiasmo. «Perfecto. Pero esta aventura será un poco diferente. Necesitamos ser muy cuidadosos hoy. ¿De acuerdo?» Valentina intentó sonar animada, pero la preocupación estaba latente en su voz. «¿Por qué?», preguntó Luca frunciendo el ceño. «Porque hoy es un día especial y queremos asegurarnos de que todo esté bien». Ella sonrió, intentando ocultar su ansiedad.
Después de un rato, Valentina salió al jardín, donde podía observar el entorno y asegurarse de que todo estuviera tranquilo. Sabía que Alessandro estaba fuera, preparándose para lo que parecían ser horas decisivas. Mientras tanto, su mente divagaba, recordando los momentos compartidos con él. Cada una de esas memorias se entrelazaba con su creciente preocupación por lo que podría suceder. De repente, un sonido rompió la quietud. Valentina se enderezó. Su corazón comenzó a latir más rápido. Observó hacia la entrada del jardín y vio una figura oscura asomándose por el camino. Era uno de los hombres de Alessandro, su expresión grave y tensa. «Valentina, tenemos que movernos. Giordano ha enviado a sus hombres. No hay tiempo que perder». La adrenalina recorrió su cuerpo. «¿Dónde está Alessandro?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo. «Está en el camino. Necesitamos proteger a Luca y salir de aquí ahora». Sin dudarlo, Valentina tomó la mano de Luca, quien no comprendía la gravedad de la situación. «Vamos, pequeño. Es hora de ser valientes». Mientras corrían hacia la salida, Valentina sintió que había cruzado un umbral, del que no podría regresar. Se adentraba en un mundo de sombras y peligros, pero por primera vez se sentía viva en medio del caos. A medida que se alejaban de la casa, una determinación crecía dentro de ella. No solo protegería a Luca, sino que también se enfrentaría a todo lo que se interpusiera entre ella y la seguridad de aquellos a quienes amaba, incluso si eso significaba enfrentarse a Alessandro y al oscuro legado que llevaba consigo. Valentina y Luca corrieron por las calles de Nueva York. La noche había caído, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en el asfalto de las cimas. Adrenalina aún pulsaba en las venas de Valentina mientras se aferraba a la mano del pequeño, que miraba a su alrededor con ojos asustados. «¿Dónde estamos yendo, Valentina?», preguntó Luca, su voz temblorosa. Ella se agachó a su altura, intentando tranquilizarlo. «Estamos buscando un lugar seguro. Cariño, todo estará bien». Mientras avanzaban, las imágenes del mundo oscuro que había descubierto la perseguían. Giordano, el rival de Alessandro, era un nombre que resonaba en los ecos de la mafia. Había oído rumores sobre su crueldad, su ambición desmedida. Valentina sabía que el peligro no solo amenazaba a Alessandro, sino también a ella y a Luca. Esa noche, las sombras parecían más densas. Los ecos de pasos resonaban a sus espaldas. De repente, una figura familiar apareció ante ellos. Alessandro, con su mirada decidida y la tensión marcando cada línea de su rostro. «¡Valentina!», gritó, su voz grave cortando el aire. Ella sintió un alivio momentáneo, pero la preocupación por su seguridad no desapareció. «Luca, ven aquí», ordenó Alessandro, extendiendo la mano. Luca corrió hacia él, sintiéndose seguro en los brazos de su padre. «¿Qué está pasando?», preguntó Valentina, su voz firme a pesar del miedo que la consumía. Alessandro se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de angustia y determinación. «Giordano ha decidido que no se detendrá hasta encontrarme. Necesito que te quedes cerca de Luca. No podemos permitir que te encuentren a ti también». Valentina asintió, comprendiendo que su papel era más crucial que nunca. «Tengo que hacer algo más, Alessandro. No puedo simplemente quedarme al margen mientras tú enfrentas este peligro. Necesitamos un plan». Él la miró, sorprendido por su valentía. «No es seguro, Valentina. Esto no es un juego». «Lo sé, pero no voy a dejar que esto nos consuma. Si tú eres el jefe de una mafia, entonces debes ser más astuto que ellos. Necesitamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde», respondió ella, su voz resonando con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Alessandro sintió un destello de admiración por la mujer que tenía frente a él. No era solo una tutora, sino alguien que estaba dispuesta a luchar por lo que creía. «Está bien. Si vas a hacerlo, lo haremos juntos», dijo él finalmente. «Pero tienes que prometerme que te mantendrás a salvo». Valentina asintió, comprendiendo que se estaba adentrando en un territorio desconocido, pero dispuesta a proteger a Luca y a Alessandro. Al llegar a un lugar seguro, una antigua fábrica desactivada que Alessandro había convertido en un refugio, comenzaron a trazar un plan. «Necesitamos información sobre Giordano, sus movimientos, sus hombres, cualquier cosa que pueda darnos ventaja», dijo Valentina mientras revisaba los mapas esparcidos sobre una mesa. «Conozco a alguien que puede ayudarnos», respondió Alessandro, su mente ya procesando los contactos que tenía en el oscuro mundo de la mafia. «Pero será arriesgado. Tendremos que actuar rápido». Valentina sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros.
No solo estaba luchando por su vida, sino también por la de Luca, y por la oportunidad de construir algo diferente con Alessandro. Lo haremos. Cualquier cosa que se interponga entre nosotros y la seguridad de Luca no tendrá cabida, dijo con determinación. Alessandro la miró, una chispa de respeto brillando en sus ojos. Entonces trabajaremos juntos. Pero recuerda, este mundo no perdona. Debemos estar listos para todo. Con esa promesa, la noche se volvió más oscura, pero Valentina sentía que había encontrado una nueva fuerza. Juntos, enfrentarían a Giordano y cualquier desafío que la vida les presentara. El destino de todos estaba entrelazado, y ella estaba dispuesta a luchar hasta el final. Valentina se levantó con determinación, el mapa de la ciudad extendido frente a ella. Mientras revisaba las calles y los puntos estratégicos, notó que Alessandro la observaba con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Estás lista para esto?, le preguntó, su voz grave resonando en la habitación oscura. Valentina asintió, su mente enfocada en la tarea que tenían por delante. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cuanto más tardaran en actuar, más riesgo corrían. Necesitamos un plan de escape en caso de que las cosas se tornen peligrosas, sugirió Valentina, su experiencia en situaciones complicadas saliendo a la superficie. Alessandro sonrió, admirando su capacidad para anticipar problemas. Tienes razón, pero, primero, debemos averiguar dónde se encuentra Giordano. Si lo encontramos, podemos desmantelar su operación antes de que sepa lo que está pasando. Mientras discutían, Valentina sintió que la tensión entre ellos crecía. Era una mezcla extraña de temor y una atracción cada vez más intensa, pero se obligó a concentrarse en la misión. ¿Quién es esa persona en la que confías para obtener información?, preguntó, tratando de desviar sus pensamientos de sus sentimientos hacia él. Se llama Marco. Es un viejo amigo, pero también un hombre peligroso. No puedo garantizar que lo que obtengamos sea seguro, respondió Alessandro, su mirada volviéndose sombría. Pero es nuestra mejor opción. Valentina se sintió inquieta ante la idea de involucrarse con alguien más del mundo de Alessandro, pero sabía que no tenían otra alternativa. «Entonces, ¿cuándo lo contactamos?», preguntó, preparándose para actuar. «Mañana por la mañana. Te llevaré conmigo», dijo Alessandro, su tono firme. «Pero quiero que te mantengas cerca y que no te alejes de mí». Al día siguiente, bajo un cielo gris y nublado, Valentina y Alessandro se dirigieron a un bar en el barrio de Little Italy, un lugar donde las sombras hablaban y los secretos eran moneda corriente. Al entrar, el ambiente estaba impregnado de un aire de tensión. Valentina notó las miradas de los hombres en las mesas, evaluando a Alessandro y a ella. «¿Estás lista?», le preguntó él, acercándose para que pudiera escuchar. Valentina respiró hondo y asintió. «Sí, solo recuerda que estamos aquí por Luca». Marco estaba al fondo del bar, sentado con un grupo de hombres que parecían tan peligrosos como intrigantes. Alessandro se acercó a él con confianza, mientras Valentina se mantenía un paso atrás, observando cada movimiento. «Marco», dijo Alessandro, su voz baja pero autoritaria. «Necesitamos hablar». Marco levantó una ceja, su mirada evaluativa recorriendo a Valentina. «¿Quién es ella?», preguntó, señalándola con desdén. «Una aliada», respondió Alessandro, desafiando la mirada de Marco. Valentina sintió que el aire se volvía denso, pero se mantuvo firme. «Estoy aquí para ayudar. Tengo información que puede ser útil», dijo ella, sorprendiendo a ambos hombres. Marco sonrió, interesado por la audacia de Valentina. «¿De verdad? Estoy escuchando». Se acercó, inclinándose levemente hacia ella. Valentina sintió la presión de la situación, pero decidió aprovechar la oportunidad. «Giordano está planeando un movimiento que podría afectar a todos los que están aquí. Si lo detenemos, no solo protegeremos a Luca, sino también a muchas otras personas». La mirada de Marco se volvió más seria. «Eso es arriesgado, pero podría ser beneficioso para todos nosotros». Alessandro la miró, su expresión mezcla de orgullo y preocupación. Valentina sabía que estaban cruzando una línea peligrosa, pero estaba decidida a proteger a Luca y a construir un futuro que no estuviera marcado por la violencia. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó Alessandro, su voz tensa. Marco se acomodó en su silla, una sonrisa astuta en su rostro. «Solo quiero asegurarme de que mi lado esté a salvo en este juego, y podría necesitar tu ayuda, Alessandro». Valentina sintió el escalofrío de la traición en el aire, pero sabía que no había vuelta atrás. La noche apenas comenzaba, y con ella, un nuevo capítulo lleno de riesgos y decisiones complicadas.
Mientras se preparaban para enfrentar a Giordano, Valentina comprendía que su vida había cambiado para siempre. No solo luchaba por la seguridad de Luca, sino también por la posibilidad de un futuro diferente con Alessandro. Y en esa lucha encontraría la fuerza que nunca supo que tenía. Valentina respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La sala se volvió un escenario de tensiones palpables, donde cada palabra podía ser un paso en falso. Alessandro, no podemos permitir, que esto se convierta en una guerra entre familias, dijo, buscando el apoyo de su jefe mientras sus ojos se fijaban en Marco, quien parecía disfrutar del juego que había comenzado. Alessandro asintió lentamente, su mirada fija en Valentina. Tienes razón, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Giordano ha cruzado la línea, y eso no se puede tolerar. La determinación en su voz resonó en la habitación, haciendo que el ambiente se cargara de un nuevo tipo de energía, una mezcla de desafío y estrategia. Marco, sintiendo que la conversación tomaba un rumbo inesperado, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el plan? No quiero involucrarme en un conflicto sin una salida clara. Ya sabes, tengo intereses en juego. Valentina, con la mente trabajando a 1000 por hora, empezó a trazar un plan. Podríamos reunir información sobre los próximos movimientos de Giordano. Si sabemos lo que está planeando, podríamos adelantarnos y desbaratar sus planes antes de que se ejecuten. Miró a Alessandro, quien parecía contemplar su propuesta. Necesitamos aliados dentro de su organización, informantes que estén dispuestos a hablar. Alessandro sonrió, la chispa de admiración brillando en sus ojos. No esperaba menos de ti, Valentina. Eres más astuta de lo que pensaba. La tensión en el aire se disipó un poco, pero Valentina sabía que aún estaban en terreno peligroso. Está bien, pondré a algunas de mis personas a investigar, dijo Marco, su tono ahora más serio. Pero necesitaré garantías de que mi lado estará protegido. No quiero ser el chivo expiatorio si las cosas se complican. Podemos trabajar en eso, respondió Alessandro, sin apartar la vista de Valentina. Él sabía que el futuro de Luca dependía de sus decisiones, y la idea de perderlo era inaceptable. Si algo sale mal, serás el primero en saberlo, Marco. La conversación se tornó en un torbellino de estrategias y nombres. Valentina, mientras tanto, sentía que su corazón latía con fuerza por la adrenalina de estar en medio de una trama que se sentía más como una película de acción que como la vida cotidiana que había conocido. Pero lo que la mantenía en pie era la imagen de Luca sonriendo, ajeno a la locura que lo rodeaba. A la mañana siguiente, Valentina se reunió con un par de informantes en un café discreto en el centro de la ciudad. Mientras tomaba un sorbo de su café, observó cómo un grupo de hombres entraba en el lugar. Su instinto le decía que eran parte del círculo de Giordano. Con un gesto sutil, hizo una señal a su contacto. Necesitamos que consigan información sobre su próxima reunión, susurró. Lo que sea que estén tramando, debemos saberlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Alessandro se reunía con sus propios hombres, preparando su estrategia. La tensión entre las familias estaba en aumento, y él sabía que debía actuar cuidadosamente. La imagen de Valentina regresaba a su mente, y con ella, la inquietante mezcla de admiración y deseo. Sabía que involucrarla en este mundo era un riesgo, pero no podía negar que ella había traído algo de luz a su vida oscura. El día avanzaba, y el clima se tornaba más tenso, como si el propio aire estuviera cargado de electricidad. Valentina, al regresar a casa, encontró a Luca, jugando en el jardín. La inocencia del niño la llenó de una determinación renovada. No importa lo que pase, siempre te protegeré, susurró mientras se agachaba a su altura. Luca sonrió, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella. Esa conexión pura y sincera renovaba su resolución. Valentina sabía que debía seguir adelante, no solo por su propia vida, sino por la de Luca. Con cada paso, se adentraba más en un mundo donde el amor y el peligro coexistían, y donde el futuro de todos dependía de las decisiones que tomaban en el presente. La lucha apenas comenzaba, y ella estaba decidida a luchar, por lo que realmente importaba. Valentina se levantó del jardín, sintiendo que la presión del mundo exterior se acumulaba en su pecho. Sus pensamientos estaban nublados por la incertidumbre, pero la risa de Luca resonaba como un faro en medio de la tormenta. Con un suspiro profundo, se dirigió hacia la casa. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiar el curso de sus vidas. Esa noche, mientras preparaba la cena,
Su mente no podía dejar de divagar hacia Alessandro. La imagen de su mirada intensa y su postura dominante la hacía sentir un torbellino de emociones. Era un hombre que, aunque envuelto en sombras, había mostrado destellos de luz. Sin embargo, el peligro que representaba su mundo la mantenía alerta. Al entrar en la cocina, encontró a Luca concentrado en un dibujo. «¿Qué estás creando, pequeño artista?», preguntó Valentina, tratando de desviar sus pensamientos oscuros. «Un dragón que protege a su mamá», respondió el niño, levantando la vista con una sonrisa radiante. Su inocencia la tocó profundamente, y por un momento todo parecía posible. Esa misma noche, Alessandro la llamó. «Valentina, necesito que vengas a la oficina mañana. Hay algo importante que debo discutir contigo». La voz de Alessandro era firme, pero había una calidez que la hacía sentir especial. Asintió, a pesar de que sabía que ese encuentro podría significar más complicaciones. Al día siguiente, el ambiente en la oficina era tenso. Alessandro estaba rodeado de sus hombres, pero su mirada se iluminó cuando ella entró. «Gracias por venir», dijo, gesticulando para que tomara asiento. «Hay movimientos en la familia de Giordano que no me gustan. Necesito saber que puedo confiar en ti. ¿Qué quieres que haga?», Valentina preguntó, sintiendo que el peso de su decisión se hacía más pesado. «Quiero que observes a Luca cuando está con ellos. Hay algo que me dice que están planeando algo en su contra». La preocupación en su voz era palpable, y Valentina se sintió atrapada entre su deseo de proteger a Luca y su creciente atracción hacia Alessandro. «Lo haré», respondió, sintiéndose más como una espía que como una tutora. «Pero también necesito que me prometas que no pondrás a Luca en peligro». Alessandro la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «Haré lo que sea necesario para protegerlo», aseguró, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con un nuevo propósito, Valentina se dedicó a observar las interacciones de Luca con los hombres de Giordano. Durante los días siguientes, notó pequeños detalles, miradas furtivas, susurros que se cortaban al entrar ella. Algo estaba en marcha, y Valentina sabía que debía actuar. Rápidamente, una tarde, mientras jugaba con Luca, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «No te confíes, Valentina. Hay más de lo que parece». Su corazón se aceleró. Nadie más conocía su situación, y la idea de que alguien estuviera vigilándola la llenó de inquietud. Al regresar a casa, decidió hablar con Alessandro. «Recibí un mensaje extraño. Creo que hay alguien observándonos», le confesó, sintiéndose vulnerable. Alessandro se tensó. «No puedes estar segura de que no se trate de un engaño, pero si es cierto, debemos actuar de inmediato». La tensión entre ellos creció, y Valentina se dio cuenta de que su conexión iba más allá de lo profesional. «No puedo perder a Luca», dijo, su voz temblando. Alessandro se acercó a ella. Su cercanía la hizo sentir protegida y asustada al mismo tiempo. «No lo harás», murmuró, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Sin embargo, el peligro era inminente. Esa misma noche, Valentina se encontró en un dilema. ¿Debía seguir en este juego arriesgado o encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta parecía más complicada de lo que había imaginado. Mientras se preparaba para dormir, la decisión pesaba en su mente. Tenía que elegir entre su amor por Luca y la creciente atracción por Alessandro, sabiendo que cada paso podría acercarla a la salvación o a la destrucción. La lucha interna apenas comenzaba, y la línea entre el amor y el peligro se hacía cada vez más difusa. Valentina se despertó en medio de la noche. El sonido de su propio corazón latiendo desbocado resonaba en sus oídos. La oscuridad de la habitación la envolvía, y el mensaje anónimo seguía pesando en su mente, como una sombra amenazante. Se levantó de la cama y decidió que necesitaba claridad. En su mente, la figura de Alessandro se entrelazaba con la imagen de Luca, y el dilema que enfrentaba se tornaba cada vez más oscuro. Al amanecer, Valentina se sentó en la cocina, una taza de café caliente entre las manos. La luz del sol filtrándose por la ventana le daba un leve consuelo, pero no podía escapar de la realidad que la rodeaba. Decidió que hablaría con Alessandro esa mañana. Necesitaba saber más sobre el peligro que podía acecharlos y, sobre todo, cómo proteger a Luca. Cuando Alessandro llegó a casa, su expresión era seria. «¿Qué has descubierto?», preguntó, su voz grave resonando en la pequeña cocina. Valentina inhaló profundamente. «Recibí un mensaje extraño. Dicen que hay alguien vigilándonos». Alessandro frunció el ceño. Su mirada se oscureció. «No podemos quedarnos aquí.
Debemos movernos, buscar un lugar más seguro. ¿Y Luca? Preguntó Valentina, sintiendo el nudo en su estómago. No puedo alejarme de él. Alessandro se acercó, su mano tocando suavemente el brazo de Valentina. Luca estará a salvo mientras estemos juntos. Te prometo que no dejaremos que nada le pase. La promesa resonaba en su mente, aliviando un poco su angustia, pero Valentina sabía que la seguridad de Luca dependía de decisiones que iban más allá de su control. Al pasar los días, la tensión creció a medida que se preparaban para abordar el nuevo plan de Alessandro. Él había organizado una reunión con sus más cercanos aliados para discutir la situación. Valentina se sintió fuera de lugar, pero la necesidad de proteger a Luca le dio determinación. La reunión se llevó a cabo en un elegante restaurante privado, un lugar donde la opulencia se mezclaba con la amenaza palpable en el aire. Alessandro tomó la palabra, su autoridad natural iluminando la sala. Valentina lo observó, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. No podemos permitir que esta amenaza nos debilite, dijo Alessandro. Necesitamos actuar con rapidez y precisión. Mientras él hablaba, Valentina notó a un hombre en la esquina de la sala, observándola con atención. Una sensación de inquietud la invadió, y se dio cuenta de que su presencia no era casual. Al terminar la reunión, se acercó a Alessandro, su voz baja y apresurada. Hay alguien que me está mirando. Creo que no podemos confiar en todos aquí. Alessandro la miró intensamente. Lo sé, y por eso estamos en alerta, pero necesitamos aliados leales. Esa noche, mientras Mimas Atesante regresaban a casa, Valentina no podía quitarse de la cabeza la mirada del extraño. ¿Quién era ese hombre?, preguntó, tratando de ocultar su preocupación. Alessandro la miró con seriedad. Un viejo amigo, pero no todos los amigos son leales. Debemos tener cuidado. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. A medida que los días pasaban, la tensión en el aire se hacía más densa. La conexión entre Valentina y Alessandro se profundizaba, pero también lo hacía el riesgo que corrían al permanecer juntos. Una noche, mientras Luca dormía, Valentina se encontró en la sala, contemplando el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido. Era un refugio, un lugar donde podía expresar su angustia y su confusión a través de la pintura. Al día siguiente, decidió comenzar un nuevo lienzo, una representación de lo que sentía, el amor, el miedo y la esperanza entrelazados. Mientras las pinceladas fluían, una idea comenzó a formarse en su mente. Si podía comunicar su mensaje a través del arte, tal vez podría encontrar una forma de mantener a Luca a salvo, mientras lidiaba con la creciente atracción hacia Alessandro. Pero el tiempo se agotaba, y la amenaza que se cernía sobre ellos era inminente. Valentina sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con una determinación renovada, se preparó para enfrentar la verdad, sin importar lo que eso significara para su futuro con Alessandro y Luca. La línea entre el amor y el peligro se estaba volviendo cada vez más difusa, y Valentina estaba lista para descubrir qué significaba realmente arriesgarlo todo. Valentina se encontraba en el estudio, rodeada de sus pinturas, cuando la puerta se abrió suavemente. Era Alessandro, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué estás creando esta vez?, preguntó, acercándose con cautela. Valentina se giró, intentando ocultar el lienzo que representaba su lucha interna. Solo un borrador, respondió, sintiendo el calor en sus mejillas. Sin embargo, Alessandro no se dejó engañar. No hay nada de borrador en tus ojos. ¿Hay algo que no me estás contando? Su tono era serio, pero había un destello de vulnerabilidad que la hizo dudar. Valentina se sintió atrapada entre la necesidad de ser honesta y el temor a las consecuencias. Es solo... A veces me siento abrumada por todo esto, confió, señalando la habitación. El peligro, la mafia, y lo que eso significa para Luca. Alessandro se acercó, su mirada fija en ella. Mi mundo es complicado, lo sé, pero Luca necesita estabilidad. Y tú has traído algo de luz a su vida. Sus palabras resonaron en Valentina, y por un momento se sintió más conectada con él que nunca. Sin embargo, la realidad de su situación la golpeó con fuerza. Pero tu mundo también puede destruirnos, Alessandro. Debo proteger a Luca. Durante las semanas siguientes, Valentina se dedicó a crear una serie de pinturas que representaban su conflicto. Cada trazo del pincel era una forma de liberar sus emociones, reprimidas. Sin embargo, mientras más se sumergía en su arte, más se daba cuenta de que sus sentimientos por Alessandro se volvían incontrolables. Era imposible ignorar la chispa entre ellos.
incluso en medio del caos. Una noche, cuando Valentina regresaba a casa después de una exposición de arte, recibió un mensaje de Alessandro. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Su corazón se aceleró. ¿Qué podría ser tan importante? Al llegar a la mansión, notó que la atmósfera era tensa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Alessandro la estaba esperando en la sala, su expresión seria. «Hay un problema», comenzó, su voz grave. «El viejo amigo del que te hablé está más cerca de lo que pensábamos. Ha estado preguntando por ti y por Luca». Valentina sintió que el mundo se detenía. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. Alessandro se acercó, su mirada intensa. «Significa que debemos movernos rápido. No puedo permitir que te pongas en peligro». Valentina sintió una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué planeas hacer?». En ese momento, se dio cuenta de que no quería que Alessandro se involucrara en algo arriesgado por su culpa. «No puedo dejar que te lastimen por mí». Alessandro la miró fijamente, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «No es solo por ti, Valentina. Es por Luca. Y por nosotros». La tensión creció entre ellos, y Valentina se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La atracción que sentía por Alessandro era innegable, pero sabía que su mundo era un abismo de peligros. «Si decides luchar, lo haré contigo», dijo, su voz firme. «Pero no me pidas que cierre los ojos ante lo que eres». Alessandro asintió, una chispa de admiración en sus ojos. «Estamos en esto juntos, pero debemos ser inteligentes». Juntos, comenzaron a planear un camino a seguir. Valentina se sintió fortalecida por su decisión. Su arte ya no era solo una forma de expresarse, sino un arma en su lucha por proteger a Luca y a sí misma. Con cada día que pasaba, la conexión entre Valentina y Alessandro se volvía más intensa, pero también más peligrosa. Las tainas tistisin, sombras de su pasado, y las amenazas del futuro se cernían sobre ellos, y Valentina sabía que debía estar preparada para lo que estaba por venir. Mientras el pincel se deslizaba sobre el lienzo, su resolución crecía. Arriesgarlo todo no solo significaba amor, también significaba enfrentar el peligro. De frente, por Luca, por Alessandro, y por la vida que deseaba construir. Valentina se sumergió en su nueva realidad, donde cada pincelada en el lienzo se convertía en un grito de libertad, pero también en un recordatorio constante de los peligros que acechaban. La vida junto a Alessandro y Luca era una mezcla de ternura y tensión, cada risita del niño resonando en su corazón como un eco de esperanza, mientras que el entorno que los rodeaba era todo menos seguro. Una noche, mientras Valentina organizaba sus materiales de arte, recibió un mensaje inesperado en su teléfono, un número desconocido, pero la voz al otro lado de la línea era inconfundible. «Valentina, soy Marco», dijo con un tono grave. Marco era un antiguo socio de Alessandro, alguien que había estado en la sombra, calculando sus movimientos. «¿Qué quieres?», respondió Valentina, su pulso acelerado. «Alessandro está en problemas. Hay rumores de que hay un grupo rival que está dispuesto a atacar. Necesito que entiendas que no solo se trata de él, también está en juego la vida de Luca», explicó Marco, su voz llena de urgencia. El corazón de Valentina se hundió. No quería creer que la situación estaba escalando tan rápido. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, su mente ya corriendo hacia posibles soluciones. «Debes hablar con Alessandro. Convéncele de que se mueva, que se aleje de la ciudad. El tiempo se agota», insistió Marco. Colgó antes de que Valentina pudiera responder, dejándola con una sensación de desasosiego. Sabía que debía actuar rápido. Se acercó a Alessandro, quien estaba revisando documentos en su oficina. Su expresión era seria, y Valentina sintió el peso de la incertidumbre en el aire. «Alessandro, necesitamos hablar», comenzó, su voz temblando ligeramente. Él levantó la vista, notando la preocupación en su rostro. «¿Qué sucede?», preguntó, cerrando la carpeta que tenía delante. «Marco me llamó. Dijo que hay peligros inminentes. Necesitas salir de aquí por Luca», insistió. Alessandro frunció el ceño, claramente poco dispuesto a dejar que el miedo dictara sus decisiones. «No puedo solo huir. Eso sería un signo de debilidad», respondió, su tono desafiante. «Pero no se trata de debilidad, se trata de protección. Si te pasa algo, ¿qué será de Luca?», replicó Valentina, sintiendo que sus palabras se transformaban en una súplica. La atmósfera se volvió tensa. Alessandro la miró, y por un instante, Valentina vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. «No quiero que te preocupes por mí, pero sé que tienes razón. Necesitamos un plan», finalmente aceptó. Juntos comenzaron a trazar una estrategia.
Valentina sugirió que se trasladaran a un lugar seguro por unos días, lejos de la ciudad. Podemos ir a la cabaña que tenía mi abuelo en los Catskills. Es aislada, y ahí podremos pensar en qué hacer a continuación, propuso. Alessandro asintió, reconociendo que la idea tenía sentido. Pero no podemos ir solos. Necesitamos protección, afirmó. Con una determinación renovada, comenzaron a reunir lo necesario para el viaje. Valentina, mientras empacaba, no podía evitar sentir un torbellino de emociones. Cada prenda que metía en la maleta era un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo su vida, sino la de Luca y la de Alessandro. Cuando finalmente llegó momento de partir, la tensión era palpable. Luca, ajeno a la gravedad de la situación, jugaba con su juguete favorito, mientras Valentina y Alessandro se miraban, sabiendo que cualquier cosa podía suceder en el camino. Mientras se acomodaban en el coche, Valentina sintió que un nuevo capítulo comenzaba. No solo estaban huyendo, sino que estaban eligiendo luchar juntos. La idea de formar un equipo con Alessandro, de proteger a Luca y de enfrentar los desafíos como una familia, encendió en ella una chispa de esperanza. La vida era incierta, pero en medio del caos había encontrado un propósito y un amor que valían la pena arriesgar. Mientras el coche avanzaba por la carretera hacia los Catskills, Valentina no podía dejar de mirar por la ventana. Los árboles pasaban rápidamente, como si la naturaleza misma estuviera intentando borrar los horrores de su vida en la ciudad. Alessandro, al volante, mantenía un semblante serio, pero Valentina podía notar cómo sus manos se tensaban en el volante. A su lado, Luca continuaba absorto en su juguete, ajeno al peligro que acechaba. Una vez que llegaron a la cabaña, la atmósfera cambió. El aire fresco y puro, la tranquilidad del entorno, ofrecieron un respiro momentáneo. Valentina se sintió aliviada al ver que la cabaña era acogedora, con un ambiente que parecía invitar a la paz. Sin embargo, la preocupación seguía latente. Sabía que la calma era solo temporal. Tras desempacar, Valentina y Alessandro se sentaron en la pequeña sala de estar, donde una chimenea crepitaba suavemente. «Necesitamos establecer un plan de seguridad», dijo Alessandro, con un tono que denotaba su experiencia en situaciones tensas. «No podemos quedarnos aquí para siempre, pero debemos asegurarnos de que Luca esté a salvo». Valentina asintió. «Podemos establecer un sistema de vigilancia, asegurarnos de que nadie se acerque sin que lo sepamos. Además, deberíamos considerar contactar a algunos de tus hombres de confianza para que nos ayuden a mantenernos seguros». Alessandro la observó, admirando su capacidad de pensar con claridad incluso en medio del caos. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo, y por un instante, Valentina sintió que sus corazones se conectaban en un nivel más profundo. Mientras la noche caía, Valentina y Alessandro establecieron turnos para vigilar, asegurándose de que Luca estuviera siempre a salvo. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, Valentina no podía evitar sentir la tensión entre ellos. Habían compartido momentos de vulnerabilidad, pero también había una línea delgada entre el amor y el peligro que se cernía sobre sus cabezas. Al amanecer, recibió un mensaje de uno de los hombres de Alessandro. «Hay rumores de que alguien está buscando a Luca. Debemos movernos rápido». La noticia la golpeó con fuerza. «No podemos quedarnos aquí más tiempo», dijo, la voz temblando. Alessandro, al leer el mensaje, se puso en acción. «Empaca lo esencial. Nos iremos en 1 hora». Mientras preparaban las cosas, Valentina sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. No solo estaban huyendo, sino que también estaban construyendo algo nuevo, una familia, una vida juntos. La idea de perder a Luca, de no poder protegerlo, la llenaba de un pánico indescriptible. Una vez listos, se dirigieron al coche, y Alessandro condujo por caminos menos transitados. «¿A dónde vamos?», preguntó Valentina, sintiendo la necesidad de tener un plan definido. «Conozco un lugar seguro en las montañas. Allí podremos pensar en nuestros próximos pasos», respondió. Alessandro, la determinación brillando en su mirada. Mientras el paisaje cambiaba, Valentina sintió que la adrenalina corría por sus venas. «¿Y si no estamos a salvo ni siquiera allí?», preguntó, el miedo asomándose. Alessandro giró la cabeza y la miró a los ojos. «Haré lo que sea necesario para protegerte a ti y a Luca. No permitiré que les pase nada». A medida que se adentraban en las montañas, Valentina comenzó a sentir una extraña mezcla de esperanza y temor. Había tomado la decisión de estar al lado de Alessandro, y eso significaba que debían enfrentarse a lo desconocido juntos. La
Vida que conocían había quedado atrás, y aunque el futuro era incierto, había un fuego en su interior que la impulsaba a seguir adelante. La cabaña en las montañas se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Valentina se preguntó si, al final, podrían construir una vida juntos, a pesar de los peligros que acechaban en la oscuridad. Era un riesgo, pero por primera vez no se sentía sola en la batalla. Había encontrado en Alessandro no solo un protector, sino un compañero en el caos. Alessandro estacionó el coche frente a la cabaña, un refugio rústico rodeado de pinos altos, y un silencio que parecía abrazar el lugar. Valentina respiró hondo, sintiendo el aire fresco y limpio que la rodeaba. «Aquí estaremos a salvo, al menos por un tiempo», dijo Alessandro, mientras bajaba del coche y abría la puerta para que ella y Luca salieran. Luca, que había estado inquieto durante el trayecto, se estiró y corrió hacia la entrada de la cabaña, su risa resonando entre los árboles. Valentina lo observó con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que el pequeño necesitaba un lugar seguro, pero también que la paz nunca sería completa, mientras la sombra de la mafia siguiera persiguiéndolos. «Vamos, entra», dijo Alessandro, rompiendo su trance. La cabaña era acogedora, con una chimenea de piedra, una cocina sencilla y un par de habitaciones. Todo parecía en orden, pero Valentina no podía evitar sentir que el peligro estaba al acecho. Mientras Luca exploraba, Alessandro se acercó a ella, su mirada intensa. «Debemos estar alerta. No sé cuánto tiempo tendremos antes de que encuentren nuestra pista», dijo Alessandro, su voz grave. Valentina asintió, comprendiendo que su vida había cambiado drásticamente. «¿Y qué hacemos? ¿Ahora?», preguntó, buscando su propio lugar en esta nueva realidad. «Primero, necesitamos establecer una rutina, que Luca se sienta seguro aquí. Luego, debemos pensar en cómo salir de esta situación», respondió Alessandro, mientras comenzaban a desempacar algunas cosas. Valentina se centró en Luca, tratando de mantener su espíritu elevado. Jugaron juntos, recolectando hojas y ramas para hacer una pequeña fogata afuera. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia sus preocupaciones. ¿Podría realmente confiar en Alessandro? ¿Era este refugio suficiente para mantenerlos a salvo? Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo oscuro, Valentina se sentó junto a la fogata, observando las llamas danzar. Alessandro se unió a ella, llevando una manta que extendió sobre sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó, notando su expresión pensativa. «Solo reflexionando sobre lo que ha pasado y lo que nos espera», admitió Valentina, su voz apenas un susurro. Alessandro la miró con seriedad. «Lo que hice, lo hice por Luca. No te involucraré en mi mundo más de lo necesario, pero no puedo prometer que todo será fácil», dijo, la sinceridad en su mirada. «Lo entiendo», respondió Valentina, sintiendo que había un abismo entre ellos, uno que se había creado por la vida que él llevaba. «Solo quiero proteger a Luca. No quiero que se convierta en parte de esto». Alessandro asintió pensativo. «Haré lo que sea para mantenerlo a salvo, pero también necesito tu ayuda. Eres su tutora y, más que eso, una parte importante en su vida. Debemos ser un equipo». El resto de la noche transcurrió en conversaciones sobre su pasado, sus esperanzas y temores. Valentina comenzó a ver a Alessandro no solo como un criminal, sino como un padre que luchaba por su hijo. Esa conexión le dio fuerzas. «Sí, vamos a hacer esto. Necesitamos un plan», dijo Valentina, tomando la iniciativa. «Debemos encontrar una manera de salir de esta vida, de una forma que no nos exponga más». Alessandro sonrió, admirando su determinación. «Eres más fuerte de lo que pareces. Juntos encontraremos la solución». En ese momento, Valentina sintió que estaba entrando en una nueva fase de su vida, un camino lleno de desafíos, pero también de la posibilidad de un futuro mejor. A medida que los días pasaban, comenzaron a establecer una rutina. Luca se adaptó rápidamente a la vida en la cabaña, disfrutando de la naturaleza y de los momentos con sus padres. Valentina y Alessandro trabajaron juntos, compartiendo responsabilidades y apoyándose mutuamente. Sin embargo, la amenaza siempre estaba presente, y cada sonido en la noche les recordaba que no podían bajar la guardia. Una tarde, mientras exploraban un sendero cercano, Valentina recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido. «Sé dónde estás. No te alejes demasiado.
Su corazón se aceleró al leerlo. Se volvió hacia Alessandro, que la miraba con preocupación. «No estamos a salvo. Debemos movernos», susurró, el miedo en su voz. Alessandro tomó su mano, su expresión cambiando de preocupación a determinación. «No dejaré que te toquen. Vamos a encontrar un lugar más seguro, y te prometo que no nos separaremos». Con la adrenalina corriendo por sus venas, Valentina sintió que el peligro se intensificaba, pero también que su vínculo con Alessandro se fortalecía. Estaban juntos en esto, y eso les daba una chispa de esperanza entre la oscuridad que se avecinaba. Valentina sintió el sudor deslizarse por su frente mientras Alessandro la guiaba por el sendero, su mente agitada ante la amenaza que había recibido. Desde que aceptó el trabajo como tutora de Luca, había asumido una vida llena de incertidumbres, pero jamás había imaginado que un mensaje anónimo la llevaría a este punto. La naturaleza que antes le parecía un refugio, ahora se tornaba en un laberinto de peligros. «¿Quién podría haber enviado eso?», preguntó. «Valentina». Su voz apenas un susurro. Alessandro frunció el ceño, su mano firme en la de ella, mientras avanzaban. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Necesitamos salir de este lugar antes de que se convierta en un objetivo». Al llegar a la cabaña, Valentina vio a Luca jugar en el jardín, ajeno al miedo que la consumía. Su inocencia la conmovió, y sintió que su responsabilidad se había duplicado. «¿Y si ellos vienen por él?», pensó, angustiada. Alessandro, notando su inquietud, se acercó y le dijo: «Prometo protegerlo, Valentina. Haré lo que sea necesario». Mientras Luca se acercaba a ellos, Valentina intentó sonreír, pero el temor la envolvía. «¿Vamos a hacer una excursión, mamá?», preguntó el niño, con sus ojos brillantes de emoción. «Sí, cariño, pero necesitamos prepararnos un poco antes», respondió, intentando ocultar su ansiedad. Esa noche, mientras Luca dormía, Valentina y Alessandro se sentaron en la sala, el silencio pesado entre ellos. «Debemos hablar sobre lo que sucedió», dijo Valentina rompiendo el hielo. Alessandro asintió, su rostro grave. «No puedo permitir que el pasado nos alcance. Tengo enemigos, pero no permitiré que te toquen». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por mí y por Luca?», preguntó, buscando comprender la magnitud de su compromiso. «Lo haré 1 y 1000 veces si es necesario. Eres parte de mi familia ahora», afirmó Alessandro, su mirada intensa. Mientras la noche avanzaba, Valentina luchaba contra sus sentimientos. Atraída por la fuerza y la determinación de Alessandro, también sentía el peso de su mundo criminal. «¿Puedo realmente confiar en él?», se preguntaba. Sin embargo, la conexión que habían formado era innegable. Decidieron que al amanecer tomarían a Luca y se dirigirían a un lugar seguro, un viejo departamento de un amigo de Alessandro en Brooklyn. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, empacaron lo esencial y se prepararon para salir. Al cerrar la puerta de la cabaña, Valentina se sintió como si estuviera dejando atrás un capítulo de su vida, uno que nunca había deseado escribir. El viaje fue tenso. Cada ruido en la carretera parecía amplificado. Valentina se aferraba a la mano de Luca, que canturreaba distraído, ajeno a la situación que los rodeaba. Alessandro conducía, su mirada fija en la carretera, pero Valentina podía ver la preocupación en su rostro. Al llegar a Brooklyn, se instalaron en un pequeño apartamento que tenía una vista impresionante de la ciudad. Era un refugio, pero Valentina sabía que la calma era temporal. «Aquí estaremos más seguros por ahora», dijo Alessandro, tratando de tranquilizarla. Sin embargo, el mensaje seguía resonando en su mente. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la vida en Brooklyn era diferente, Valentina comenzó a sentirse más cómoda. La relación con Alessandro florecía en medio del caos. Compartían risas, momentos con Luca, y en las noches, la tensión se disipaba en conversaciones profundas. Pero la sombra del pasado nunca se alejaba del todo. Una noche, mientras Valentina revisaba los mensajes en su teléfono, un nuevo aviso la hizo saltar en su asiento. «Te estamos observando. No creas que estás a salvo». Su corazón se detuvo. «Alessandro, necesito que hablemos», gritó, y él apareció en la sala en un instante, su expresión de preocupación transformándose en determinación. «Esto no se detendrá. Necesitamos actuar antes de que ellos lo hagan», dijo, su voz firme. Valentina asintió, sintiendo que, al fin,
estaban en el mismo lado de la batalla. Juntos, tendrían que enfrentarse a los fantasmas del pasado que amenazaban su futuro.